Muy buenos días, con un saludo muy especial a la mesa directiva, a los compañeros concejales que se encuentran en el recinto, a las personas que nos acompañan en las barras y los que nos visualizan en las redes sociales, dando un saludo muy especial al doctor Wilmar Helves, secretario de Tránsito, a su equipo de trabajo, al Ministerio Público, quien nos acompaña el doctor Andrés Romero. Damos inicio a la sesión ordinaria número 103 del 7 de julio del 2026. Señor secretario, por favor, hacer llamado a lista. Con los buenos días para usted, señor presidente, para los honorables concejales y demás personas que asisten a la sesión ordinaria de hoy, 7 de julio del 2026, siendo las 8:49 de la mañana, inicio llamado a los honorables concejales. Área René Mauricio. Presente, señor secretario. Blanco Rincón Elías. Blanco Rincón Elías. Ausente. Cárdenas Almeida Octavio. Cárdenas Almeida Octavio. Ausente. Cárdenas Castro Brandodamar. Cárdenas Castro Brandodamar. Ausente. Duarte Becerra Sandra Joana. Presente. Jurado Carvajal Daniel. Presente y buen día para todos. Mutis Rueda Daniel Leonardo. Mutis Rueda Daniel Leonardo. Ausente. Navas Granados Jorge Armando. Presente, secretario. Ortiz Becerra Ramiro Andrés. Presente, secretario, buenos días. Ortiz Camargo Juan Carlos. Presente y buenos días para todos, señor secretario. Parra Luis Fernando. Presente y muy buenos días para todos. Quintero Rojas Wilmer Yesid. Quintero Rojas Wilmer Yesid. Ausente. Rojas Belandia Emerson David. Presente y muy buenos días para todos. Sánchez Rueda Mari. Presente y buen día para todos. Sarmiento Amaya Sergio Andrei. Sarmiento Amaya Sergio Andrei. Ausente. Vargas Ricardo. Presente, secretario. Vivas Ramos John Alexander. Vivas Ramos John Alexander. Ausente. 10 concejales en el recinto, señor presidente. Existiendo quórum decisorio, señor secretario, continuar con el orden del día. Damos lectura al orden del día, sesión ordinaria número 103 de hoy 7 de julio del 2026, martes. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, sustentación a citación control político mediante CMP 212-26 por parte del doctor Wilmar Helves Sánchez, secretario de Tránsito y Movilidad de la Alcaldía de Piedecuesta. Lo anterior de conformidad con el artículo 155 del Acuerdo 005 del 2020. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Compañeros, ha sido leído el orden del día. ¿Ustedes lo aprueban? Ha sido aprobado el orden del día, señor secretario. Pasa al siguiente punto. Señor presidente, pasamos al tercer punto en el orden del día, sustentación a citación control político por parte del doctor Wilmar Helves Sánchez, secretario de Tránsito y Movilidad de la Alcaldía de Piedecuesta, dejando constancia que para esta sesión se invitaron a la doctora Alice Joana Rojas Borja, directora del área metropolitana de Bucaramanga, al doctor Emilio José Castro Mesa, gerente de Metrolínea, Sistema Integrado de Transporte Masivo SIDME, y nos acompaña el día de hoy el Ministerio Público, Personería Municipal de Piedecuesta. Lo anterior de conformidad con el artículo 155 del Acuerdo 005 del 2020. En este punto, concejal citante del control político, la concejal Sandra Joana Duarte Becerra. En este punto tiene el uso de la palabra la concejal citante Sandra Duarte Becerra. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra, dándoles muy buenos días a usted, a la mesa directiva, a los honorables concejales que nos acompañan, dándole el agradecimiento al doctor Andrés Moreno, delegado de la Personería, por acompañarnos en este control político. Además, darle la bienvenida al doctor Wilmar Helves, secretario de Tránsito y Movilidad del municipio, y a su equipo de trabajo.
y por supuesto darle los muy buenos días a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales del Consejo Municipal. Presidente, mi intervención la voy a iniciar con la evidente ausencia y el silencio del área metropolitana y Metrolínea S.A. Este recinto nuevamente es testigo de un silencio que ofende a todos los piedecuestanos, o a mí en lo personal. Si no estoy mal, es la tercera vez, presidente, que la directora o director del área metropolitana de Bucaramanga, en este caso la doctora Alice Joana Rojas Borja y el doctor Emiro Castro Mesa, gerente de Metrolínea S.A., no acude al llamado de control o como invitados a contestar un cuestionario sobre una realidad que para ellos parece no importarles. La movilidad y el transporte digno de los piedecuestanos, al parecer, y como se evidencia al entregar unas respuestas a un cuestionario el día de ayer, 6 de julio, a las 4:49 de la tarde, yo creo que no nos dio el tiempo a muchos de leer, de estudiar y analizar las respuestas para que participaran de este control político. La verdad me parece una falta de respeto porque fue sistemática, es decir, las dos instituciones no contestaron a esta hora, reitero, de 4 a 5 de la tarde el día de ayer, cuando, de acuerdo a lo que mencionaba el secretario de la corporación, el doctor Mario Reátiga, tenían hasta ayer al mediodía para enviar las respuestas. De verdad que esto es un evidente intento de evitar que este consejo analizara su negligencia antes de la sesión de hoy. Pero quiero decirles que pues se equivocaron. Aquí estoy para decirles que esto no va a opacar ni callar la labor de control político que nosotros como corporación y representantes de la comunidad debemos hacer tras el paupérrimo y el fracaso total del sistema de transporte masivo y que afecta diariamente a cada uno de los piedecuestanos que hacen uso del mismo. He analizado cada palabra y debo decir que el área metropolitana y Metrolínea han demostrado ser expertos en evasivas. En estos tiempos de fútbol, quiero decirles que tienen un nivel muy profesional para gambetear sus responsabilidades, que deberían ser convocados a la Selección Colombia. Se salen por la tangente con una destreza técnica envidiable. Menos mal que en este recinto no estamos en el Mundial, sino ante un sistema de transporte fallido que opera bajo la sombra, ocultando información y omitiendo controles básicos de seguridad. Quiero hacer mi intervención, presidente, bajo 4 aspectos o 4 puntos que explican el análisis de este juego, entre comillas, institucional. Primero, son ciegos y no ven cómo se pudre el portal de transporte del municipio de Piedecuesta. El área metropolitana responde con una indiferencia absoluta sobre nuestra infraestructura. Afirman que no cuentan con ningún procedimiento o pronunciamiento técnico que declare el abandono funcional del portal de Piedecuesta. Es decir,
Como ellos no tienen un papel firmado que lo diga, para ellos el problema no existe. Mientras tanto, el área metropolitana le tira la pelota a Metrolínea, diciendo que la operación de los portales es responsabilidad del ente gestor. Pero Metrolínea guardó absoluto silencio sobre este punto, que ya ha sido objeto de debate en ocasiones anteriores, evadiendo responder por el estado del abandono que todos los piedecuestanos vemos a diario en este portal. Segundo, el agujero financiero de los 1.018 millones de pesos. Metrolínea en sus respuestas admite tener un patrimonio negativo superior a los 118.000 millones de pesos y pasivos judiciales de 585.000 millones. Esto significa que la empresa técnicamente está quebrada. Lo más grave es que el área metropolitana, siendo la autoridad que debe vigilarlos, confiesa que en el 2025 y en el 2026 no ha realizado ninguna actuación administrativa para verificar si Metrolínea aún tiene la capacidad económica para operar. Están dejando que un sistema insolvente maneje la vida de nuestra gente sin ninguna supervisión financiera real. Tercero, una gran conclusión, y es que es algo de verdad inaudito, que ahora existen buses piratas con aval institucional. El área metropolitana ha confesado a los que leyeron las respuestas por escrito una ilegalidad gravísima. 15 vehículos, los cuales yo expuse en la sesión donde se citó a control y que inician por placas WMQ, tienen un permiso transitorio que venció el 27 de junio del 2026. La propia autoridad reconoce que hoy esos buses no tienen autorización para prestar el servicio. Sin embargo, siguen rodando por Piedecuesta. El área metropolitana dice cínicamente que no han hecho nada, no existe ninguna denuncia. Entonces, como no existe ninguna denuncia, ignoran que su deber es vigilar de oficio y no esperar entonces a que el ciudadano haga su trabajo. Como no hay denuncia, entonces no hay acciones. Cuarto, a la gerencia de Metrolínea no le basta con hacer fracasar el sistema de transporte, sino que ahora oculta información que detalla este fracaso. Dentro de una de las solicitudes que se le hicieron a Metrolínea, Metrolínea se niega a entregar copia de los acuerdos comerciales suscritos con empresas de transporte colectivo, alegando una reserva estratégica que no es aplicable cuando se trata de servicios públicos. Ocultan cómo se reparten el dinero del recaudo y admiten que no hicieron licitaciones ni procesos públicos de selección objetiva, sino que los adjudicaron directamente bajo el régimen de derecho privado para evitar que nosotros nos enteráramos, los ciudadanos, y nosotros como concejales nos enteráramos. Es decir, se han direccionado estos acuerdos a dedo. Quiero decirle a los señores de Metrolínea y del área metropolitana que sus respuestas demuestran que prefieren el secreto de la legalidad y la omisión a la seguridad de nuestros ciudadanos. Y la verdad, hasta aquí llego yo con la formalidad de mis preguntas, porque ante su capacidad de evadir la verdad, hoy anuncio que la movilidad de Piedecuesta pasa a manos de la justicia.
he radicado ya 3 acciones. Una denuncia ante la Supertransporte por la flota ilegal, una queja en la Procuraduría contra la directora del área metropolitana de Bucaramanga por omitir sus funciones de vigilancia y un recurso de insistencia ante un juez para obligarlos a entregar los contratos que hoy nos esconden dirigido hacia Metrolínea S.A. ¿Será que la ley sí los hace romper su muro de silencio administrativo? Ahora, el secretario de Tránsito y Movilidad del municipio, el doctor Wilmar Adán Helves, el cual representa a Piedecuesta ante el Comité Metropolitano de Movilidad y es por ley la autoridad de transporte en nuestro territorio. Le pregunto, secretario Wilmar, ¿cuál es la misionalidad de su secretaría? ¿Por qué existe su despacho? ¿Para qué existe su despacho? Y sí, queremos saber para qué existe su cargo y es para saber si en su gestión permite que buses que el mismo área metropolitana reconoce como ilegales siguen operando en nuestro municipio. El área metropolitana ha sido claro en su respuesta. La inmovilización material de vehículos en vía corresponde a las autoridades y organismos de tránsito con jurisdicción territorial. Si hay 15 buses que están operando sin permiso, queremos saber, doctor, ¿por qué no los han inmovilizado? Quiero saber, si mañana hay un accidente en uno de estos vehículos que no tienen seguros vigentes por estar operando en la ilegalidad, ¿quién va a responder por las víctimas? ¿Usted va a responder por esas vidas o por los daños? Piedecuesta exige que usted ejerza la autoridad que le da la ley 769 del 2002 y detenga esta burla a la seguridad y a la movilidad de los piedecuestanos que usted hoy representa y que por supuesto nosotros como concejales representamos. Díganos hoy, denos una fecha, doctor Wilmer, ¿cuándo va a retirar de circulación la flota ilegal que el área metropolitana de Bucaramanga ya señaló por escrito? Gracias, presidente, por concederme el uso de la palabra. Concejales, entonces en la dinámica vamos a darle el uso de la palabra al representante de la administración, al doctor Adán Helves, y luego intervienen los concejales para las preguntas que tengan sobre el tema. Tiene el uso de la palabra el doctor Adán Helves. Señor presidente, antes de esto quiero dejar constancia, durante la intervención de la concejal Sandra Johanna Duarte ingresaron al recinto los honorables concejales Blanco Rincón Elías. Presente, señor secretario. Asimismo, el concejal Cárdenas Almeida Octavio. Presente y buen día, señor secretario. Muti Rueda Daniel Leonardo. Presente. Quintero Rojas Wilmer Yesid. Presente, señor secretario, buenos días. Sarmiento Amaya Sergio Andrei. Presente, secretario. Viva Ramos John Alexander. Presente, señor secretario. Tiene el uso de la palabra, doctor Adán. Buenos días, honorables concejales. Un saludo especial a la mesa principal, a las personas que nos acompañan en las barras y las personas que nos siguen por redes sociales. Efectivamente, el pasado 17 de junio se recibió por parte de la concejal Sandra Duarte una misiva con una serie de preguntas, las cuales no hacen parte del resorte de las funciones de
de la Secretaría de Tránsito. Igualmente, el 29 de julio se recibió otra misiva por parte de la concejal, las cuales tampoco hacen parte del resorte de la Secretaría de Tránsito. Igualmente, por parte de la Secretaría de Tránsito se exhortó tanto al área metropolitana como a Metrolínea para que estos cuestionarios sean resueltos de manera inmediata, congruente y de fondo por parte de estas entidades que son las encargadas del tema que hoy nos convoca. Igualmente, para este despacho es importante que se cuente con plena claridad con respecto al alcance de las actividades que puede desplegar el suscrito y nuestro organismo de tránsito con lo que respecta al tópico del transporte público de personas que presta Metrolínea. Es por ello que en atención a las misivas que nos atañe a la celebración y ejecución de procesos contractuales para la presentación del servicio público de transporte metropolitano de personas, entre otros relacionados, se hace necesario señalar para este despacho primordialmente que la dirección, autorización y contratación con operadores para la prestación de dicho servicio compete gestionarla y asignarla al área metropolitana de Bucaramanga, AMB, como autoridad metropolitana de transporte, toda vez que así se determinó al declararse el hecho metropolitano y ligado a ello, la necesidad de contar con un transporte público de pasajeros ya no municipal, sino metropolitano, que no se encontraba bajo la égida de cada uno de los municipios, sino del área metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo al anterior, debe tenerse presente además la Constitución Política de Colombia, que es el derrotero superior de toda normativa que expide en nuestro país, y que en ella se señala sin duda alguna que la función pública es reglada y que por ende las autoridades, entidades públicas y servidores públicos solo pueden y deben hacer lo que la ley y el reglamento les asigne. Por lo anterior, la autoridad o el servidor público no puede cumplir funciones diferentes a las que en el marco legal aludido le señale claramente, so pena de incurrir en extralimitación de sus funciones, circunstancias sancionadas disciplinarmente o penalmente en su defecto. Es claro que a los servidores públicos competen las funciones de las leyes preexistentes o futuras que se le asignen, así como las que sean señaladas en el manual de funciones o reglamentos, respetando el marco constitucional y legal colombiano. Así debe aclararse que la autoridad administrativa que autoriza y administra el transporte público metropolitano, en este caso es el área metropolitana de Bucaramanga, de lo cual dicha entidad es la competente legalmente de certificar lo alusivo al cumplimiento y competencias de las funciones asignadas al ente gestor denominado Metrolínea, sociedad que es competente para certificar todo lo alusivo a los recursos empleados y en general a los asuntos ligados a las actividades o servicios públicos del transporte metropolitano de pasajeros, que esta es la que presta materialmente, acotándose que tanto la información que brinda esta sociedad como aquella que informe el área metropolitana están sujetas a verificación, control y debate por parte de las autoridades administrativas y judiciales pertinentes. Muchas gracias, secretario. Por el uso de la palabra la concejal citante Sandra Gracias, Duarte. presidente. Ya se dejaron al final de mi intervención unas preguntas que sí quisiera que me contestara el señor secretario sobre cuándo se van a retirar
estos 15 buses, los cuales están transitando de manera ilegal. ¿Por qué? El área metropolitana, quien el doctor Adán menciona como autoridad de transporte, le recuerda a Tránsito del territorio, es decir, del municipio de Piedecuesta, que es su función retirar el manejo, es decir, su autoridad es en la inmovilización de vehículos que no cumplen con la reglamentación de la norma de tránsito. Entonces, eso es lo que quiero saber y además, señor secretario, si usted tiene un puesto, un lugar en la Junta, en el comité metropolitano, que tengo entendido nosotros tenemos el 1% de esa participación, pero tenemos un puesto o un lugar en ese comité. Quisiera saber, secretario, cuál es su participación en estos comités de movilidad. Si usted no es la autoridad en el área metropolitana, que evidentemente es el área metropolitana, la autoridad de transporte, ¿cuál ha sido su actuación para contarles a ellos? Porque ellos dicen que ellos no se han enterado, nadie les ha oficiado, nadie les ha contado que, por ejemplo, el portal se está cayendo a pedazos. Por ejemplo. Entonces, ¿usted les ha contado a ellos allá en su participación en estos comités? Quiero saber cuáles han sido esas actuaciones suyas respecto a el tema de Metrolínea y el tema, por supuesto, de la movilidad y el transporte de nosotros los piedecuestanos. Gracias, presidente. Abre formalmente la discusión. Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Navas. A ver, con un saludo, señor presidente, a los honorables concejales, al señor secretario de Tránsito, a las personas que nos observan por las redes sociales, a las personas que nos acompañan en las barras. Me parece muy oportuna la intervención hoy de control político de la honorable concejal Sandra Duarte. Oportuna por muchos factores. Es que yo hoy no vengo, señor presidente y honorables concejales, como opositor, ni como abogado, vengo como también la voz de muchos miles de piedecuestanos que se levantan a las 4 de la mañana, que caminan largas distancias, que esperan buses que no llegan, que se ven obligados a pagar 2 o 3 pasajes porque el sistema que se les prometió como una solución digna se ha convertido en una carga humillante. Detrás de cada resolución, señor secretario, y de cada permiso especial, de cada acuerdo comercial, hay personas, hay madres que llegan tarde a sus trabajos y las despiden. Hay estudiantes que pierden clases. El caso personal, como profesor de las unidades tecnológicas de Santander, pues muchos jóvenes, de verdad, qué dificultad tan grande desplazarse a esta universidad y a todas las universidades públicas del área metropolitana. Y hay trabajadores que pierden el día, señor secretario, y usted representa a la administración acá, pacientes que no llegan a sus citas médicas, adultos mayores que deben caminar por vías peligrosas porque el servicio simplemente se redujo o desapareció en Piedecuesta. Cuando el transporte público, de lo que estamos hablando hoy, falla, no falla un negocio, falla un derecho, el derecho a la movilidad, el derecho a llegar a tiempo, el derecho a vivir con dignidad. Por eso, este no es un debate contra personas ni contra instituciones, es un debate a favor de la comunidad y a favor del Estado social de derecho, porque el transporte público, lo hemos definido siempre, es un servicio esencial
y nuestra Constitución nos obliga a garantizar la continuidad, señor secretario, la eficiencia y el respeto por el interés general. El alcalde de la ciudad nos representa a Piedecuesta como accionista de Metrolínea y como actor en el área metropolitana. No es el alcalde un invitado de piedra, es un protagonista. Cada vez que se adoptan decisiones sobre el plan de transición, sobre la operación, sobre la flota, sobre la destinación de recursos, hay un asiento reservado para Piedecuesta. Y ese asiento lo ocupa el alcalde directa o indirectamente. Y usted, señor secretario, nos representa, como lo dijo la honorable concejal, en el Comité Metropolitano de Movilidad. Usted conoce las quejas, las rutas recortadas, las frecuencias insuficientes. Usted sabe lo que pasa en las calles porque sus agentes y su despacho reciben todos los días el clamor ciudadano. No puede limitar su papel a remitir oficios. Debe defender a Piedecuesta ante el área metropolitana y Metrolínea, no defender al área metropolitana y Metrolínea ante Piedecuesta, que es lo que veo que usted está haciendo, mano. El señor gerente de Metrolínea, en las respuestas que nos entregaron, lo define como una empresa comercial del Estado que no puede comportarse como una empresa privada, que le niega al Consejo. Imagínense, nos niega a la ciudadanía la información sobre los acuerdos, sus estudios y sus decisiones. Este señor argumenta que el Consejo no tiene un control político directo sobre Metrolínea. Yo le respondo, puede que el Consejo no dirija su empresa, pero sí tiene el deber, nosotros tenemos el deber de controlar las consecuencias de su gestión sobre nuestro municipio y de exigirle cuentas al alcalde que participa en los órganos de decisión. El que administra un servicio público no puede escudarse en tecnicismo para eludir la transparencia. El área metropolitana ha reconocido que declaró situaciones de alteración grave del servicio, lo reconoció en las respuestas que nos entrega, que otorgó autorizaciones especiales y transitorias, que habilitó esquemas de transición, pero también ha reconocido que no ha adelantado actuaciones serias para verificar condiciones habilitantes, que no existe un estudio financiero robusto del plan de transición y que no hay indicadores específicos para medir el impacto en el municipio como Piedecuesta. Eso quiere decir que se tomaron decisiones extraordinarias sin un diagnóstico integral, sin indicadores de resultado y sin una ruta clara que la ciudadanía puede fiscalizar. En términos humanos, eso se traduce, señor secretario de Tránsito, en improvisación. Y la improvisación en un servicio público esencial se paga con el tiempo, el bolsillo y la seguridad de los usuarios. En el lenguaje se nos habla, en el lenguaje técnico, como nos contestaron, de autorización especial y transitoria, de acuerdos de complementariedad e integración, de esquemas operacional autorizado, de modelo de transición al sistema integral de transporte masivo del área metropolitana. Pero la pregunta que se hace la comunidad es mucho más sencilla, señor secretario, señores administración. ¿Por qué hay menos buses? ¿Por qué el portal de Piedecuesta fue desbaratado, casi abandonado? ¿Por qué tengo que tomar 2 o 3 servicios para hacer lo que antes se hacía con uno? ¿Por qué pago más por un servicio peor? Esas son las preguntas sencillas que tiene que hacer. Técnicamente se reconoce que existe un déficit de flota muy grave, que el sistema masivo no tiene buses necesarios, que se recurre a empresas de transporte colectivo tradicional para complementar, pero no se ha demostrado de cara a la comunidad que estas decisiones se hayan tomado con criterios de selección objetiva, transparencia y equidad.
No se ha explicado con claridad qué estudios sustentan la elección de unas empresas y no de otras, qué beneficios obtienen, cómo se distribuyen los recursos del recaudo, cuáles son los indicadores de cumplimiento. Mientras tanto, el discurso oficial, tanto del área metropolitana como de Metrolínea, como del municipio, es que todo es temporal, que todo es transitorio, que todo es excepcional. Pero lo temporal se prolongó, lo excepcional se vuelve la rutina y lo que se suponía un puente se ha convertido en un estado permanente de precariedad. Como abogado debo recordar algo elemental. El derecho de petición y el derecho del acceso a la información no son favores que se conceden, son garantías que se respetan. Como concejal, uno como concejal solicita la información sobre la operación de un servicio público. Eso lo hizo la honorable concejal Sandra, que impacta directamente sobre la población. No lo hacen por curiosidad, sino porque la Constitución le impone el deber de ejercer ese control político, o nos impone. Negar, dilatar, fragmentar la información aparándose en reservas genéricas sin hacer el análisis concreto de que se puede divulgar y que no, vulnera derechos fundamentales y rompe el principio máximo de publicidad. La reserva es la excepción y no la regla, y mucho menos puede convertirse en excusa para impedir que la comunidad conozca cómo se están manejando los recursos, las rutas, los acuerdos, los planes de transición que afectan su vida diaria. Cuando a la ciudadanía se le niega información clara, se le niega la posibilidad de participar y de exigir y de decidir. Y cuando eso ocurre en un servicio público esencial, el riesgo no es solo jurídico, es democrático. Este consejo no puede normalizar nunca que se reduzcan las rutas en Piedecuesta sin explicación, que se convierta el portal en un cascarón sin servicio digno, que se frecuenten parches y medidas improvisadas, que se utilice al usuario como variable de ajuste a la mala planificación. No podemos aceptar que la narrativa oficial siempre sea no hay otra opción, porque opciones sí había. Planificar con rigor, evaluar con indicadores, priorizar la inversión en la flota, respetar la transparencia de los acuerdos y sobre todo poner a la gente en el centro de las decisiones. El discurso democrático sin rostro humano termina justificando lo injustificable. Y ahí es donde quienes juramos defender el interés general debemos levantar la voz. Hoy no vengo solo a criticar, vengo a exigir compromisos concretos. El señor secretario de Tránsito y el alcalde de la ciudad presenten ante el Consejo y ante la comunidad un informe detallado de la actuación de ustedes en los órganos de Metrolínea y el área metropolitana, incluyendo cómo han votado, qué propuestas han hecho y qué defensa han dado de los intereses de esta ciudad. Que Metrolínea entregue versiones públicas de los acuerdos comerciales que afectan rutas de operación en nuestra jurisdicción. No nos lo quisieron entregar, con supresión únicamente de la información estrictamente reservada, explicando públicamente la metodología de liquidación y los criterios de selección de empresas e indicadores de cumplimiento. Que el área metropolitana presente un plan de acción específico para Piedecuesta con metas, cronogramas, fuentes de financiación, indicadores verificables que permitan medir que el servicio mejora o empeora y puede ser objeto de control político y ciudadano. Que se establezca una mesa de seguimiento con participación del Consejo y de la Administración Municipal de Metrolínea, del área metropolitana y de representantes de la comunidad usuaria para evaluar realmente qué es lo que está pasando con la operación en Piedecuesta y corregir de inmediato las fallas más graves. Eso es lo que se debe hacer, que se reconozca de una vez por todas que la situación actual no es un sacrificio inevitable, sino una falla del sistema que debe corregirse y que se adopten decisiones valientes para recuperar la dignidad del transporte público
en nuestro municipio. Es que yo les hablo como alguien que ve todos los días el rostro del sistema en las calles de Piedecuesta. En la señora que llega sudorosa y tarde del trabajo. En el joven que debe elegir entre pagar un pasaje más o ahorrar más para el almuerzo. En el adulto mayor que teme subirse a un bus lleno y sin frecuencia porque no sabe cuándo pasará el siguiente. Nuestra Constitución, honorables concejales, no es un adorno. Dice que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que el deber del Estado es asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes. No estamos cumpliendo. Y cuando el Estado no cumple, la política debe servir para corregir, no para encubrir. Por eso en este debate yo me pongo del lado de la gente y desde ese lugar humanista, jurídico y técnico le digo, no podemos seguir administrando la precariedad como si fuera destino. Tenemos la obligación moral y legal de cambiar este rumbo. Hoy la palabra la tienen ustedes, administración municipal. Mañana el juicio, el próximo año, lo hará la ciudadanía. Y más adelante, si es necesario, los órganos de control y los jueces. Que este debate no sea un trámite más, que sea el comienzo de un compromiso real, verificable y cercano con la dignidad de quienes todos los días se suben a un bus con la esperanza de llegar a tiempo y con el derecho de no ser olvidado por el Estado. Por eso, señor presidente, les comento, a mí me parecen delicadas las denuncias que en estos momentos está haciendo la concejal, señores Personería. Tome atenta nota de estas circunstancias, porque, señor secretario, usted no puede vulnerar ni violar, usted no puede pasar por alto la ley, los reglamentos, las normas. Ya en la Contraloría General de la República está andando, corriendo lo del tema de la privatización del tránsito. Si usted no quiere saber, y como cuando me vinieron aquí con el señor secretario de Hacienda a hacer folclóricos, eso está corriendo en los organismos de control. Eso no es tan fácil, que ustedes vengan acá, sean folclóricos y ya hicieron, y ya les solicitaron, la Contraloría ya envió medidas de mejoramiento, las he de ver, pero ustedes aquí no pueden venir a hacer folclóricos con el Consejo o personalmente conmigo. Me tienen que dar respuestas contundentes, claras, objetivas, a la ciudadanía, la cual nosotros representamos. En ese orden, dejo mi intervención en el día de hoy. Tiene el uso de la palabra el concejal René Mauricio Arias. Muchas gracias, señor presidente, por permitirnos la palabra. Saludar de manera muy especial a todos los honorables concejales que se encuentran hasta ahora en el recinto, a las personas que nos siguen por las redes sociales y a los amigos que se encuentran en las barras, a esta hora también en las redes. Pues, como ven los concejales, pues un debate más, ¿no, señor secretario? Es un debate más que el área metropolitana no acude al recinto de la democracia en Piedecuesta. Preocupante la situación. Y esto es reiterativo y lo venimos comentando, y lo que han comentado los concejales que me precedieron en la palabra, pues es la radiografía exacta que el pueblo de Piedecuesta vive viviendo a diario, y la tristeza de ver cómo una estación que, como dijo un concejal, era una estación muy moderna, parecida a varias que hay en los Estados Unidos, en Europa, y hoy la vemos que se está convirtiendo en el despojo y el desalojo de lo público. Es muy triste y ver la inseguridad
y la salubridad que se encuentra en los sectores. Como residente del sector, pues es preocupante. Ustedes pueden ir a hablar con un residente de Junín, de Santillana, y les va a comentar todo lo que sucede en el entorno de esta estación. Estación que hemos denunciado varios concejales acá que están presentes. Pues yo quería hacer una connotación, señor presidente. La doctora Sandra Becerra habló de los 15 buses. Pues en una medida desesperante de los habitantes del norte, en su clamor diario de verlos cómo les toca jugárselas todas las mañanas ahí en el sector de Tibotón, antiguo llamado Tibotón, ahí en ese romboy, y más arriba en el romboy de las parabólicas, cómo les tocaba a las personas de los barrios Junín, Divino Niños, Paraísos, salir corriendo y pelearse en un colectivo que muchas veces hasta cobraban bien y otras veces se disparaban hasta los precios. Entonces, nosotros viendo que el área metropolitana hacía caso omiso de venir al recinto a poner la cara, este nuevo gerente no ha venido. El pasado el médico no vino, pero muy buena gente, atendió muy bien, muy servicial ahí, pero no solucionó nada. Entonces, fuimos cerca de unos 6 presidentes de Junta de Acción Comunal con quien les habla, varias veces. Ahí están las actas. Ahí están los registros de las actas que hicimos. Nos atendió la subdirectora de transporte, nos atendió una sola vez el gerente, y pues en tantas de estas luchas logramos por lo menos que el sector privado, a través de estos buses que hoy están circulando, pues así sea un pañito de agua tibia, pero la gente necesitaba por el tema económico. Este servicio pues es más económico que el servicio que ofrecen los amigos de los colectivos, que también salen a rebuscarse, y eso es el derecho al trabajo. Pero entonces estos 15 buses que la empresa Transpiedecuesta, creo que fue, doctor ingeniero Emerson, que fue los que trajo, son los que prácticamente están, y vemos a diario, con rutas de Zafiro, con rutas de tanto del norte con el sur, solucionando en parte un problema de transporte. Nosotros lo hicimos, nosotros fuimos, y lo que ustedes han hablado, los 2 concejales que me predecieron en la palabra, todo eso una sola señora, la presidenta de la Argentina, doña Blanquita, y doña Isolina Carvajal, que ya dejó de ser presidenta allá en San Telmo, se lo dijeron allá en la cara a los funcionarios de alto rango de la AMB. Hice el clamor de la comunidad general, y una de las soluciones era restaurar las rutas antiguas. No sabemos de qué empresa, si le tocaba a Villa de San Carlos, si le tocaba a San Juan, a las tantas que hay, no nos interesaba. Lo que nos interesaba es que se prestara este servicio con más frecuencia, porque estaban llegando unos buses de Bucaramanga en la mañana y volvían en la tarde. Entonces, creo que contrataron estos buses con Transpiedecuesta y son los que gran parte están haciendo eso. La comunidad está ajena a esto. La comunidad lo que hace es pagar impuestos, y el parque automotor se disparó, las motos se disparó. Yo creo que por casa ya hay una moto, en Piedecuesta, gracias a Metrolínea, un sistema fallido, tanto por el relieve, por el tema del transbordo, que a la gente no le gusta hacer transbordo en el área metropolitana. Pero entonces queríamos decirle eso, en la connotación de los buses que se implementaron, pues sabemos que esto no soluciona en parte el problema, pero sí a mucha gente le acomoda el bolsillo, porque son 3.000 pesos, ¿cuánto cobra el colectivo? Y el bus está moderno, creo que están nuevos, a comparación de los otros que venían de otras empresas que no sé esto de técnico de gases cómo estaban, pero por lo menos estos están nuevos. Y también quería dar una interpretación, pero la haré ahorita al doctor Adán con el tema que hemos venido luchando varios concejales, y usted estuvo de acuerdo y está contento que pasemos este proyecto, a ver si le damos estos 250 años que están cumpliendo nuestro municipio, nuestra ciudad, darle un regalo a esos deudores, que son muchísimos, que se la pagan en las esquinas, los motorizados, así no sean motorizados, cualquier ciudadano en la área metropolitana. Creo que la deuda ya asciende a 36.000 millones de pesos, el recaudo de 2020 hacia arriba. Ustedes recaudarían unos 5.000 millones que sirven para más semaforización, por ejemplo, para el sector de Riolato, que ya es un sector que tiene zona industrial, que tiene barrios nuevos, hasta por qué no hacer un puente peatonal y completar de reductores con esa plata Piedecuesta, que necesitamos muchos reductores para muchos sitios de Piedecuesta, reductores de velocidad. Entonces, en proposición de asuntos varios haré esa connotación. Muchísimas gracias, señor presidente, por no darme el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra del concejal Sergio Sarmiento. Gracias, presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, a mis colegas concejales, al doctor
Wilmar Ángel B., secretario de Tránsito, y de manera muy particular a la comunidad de Piedecuesta que hoy nos sigue con la esperanza de ver soluciones reales. Desde la distancia le envío un saludo también a la doctora Alice Joana, directora del área metropolitana de Bucaramanga, y al doctor Emiro José Castro Mesa, gerente de Metrolínea, que sería bueno tenerlos acá, pero pues otra vez nuevamente no hacen presencia acá en este recinto. Porque la paciencia de nuestro municipio se agotó. Honorables concejales, hoy no venimos a debatir sobre tecnicismos jurídicos o a escuchar las mismas promesas de escritorio que venimos oyendo año tras año. Hoy venimos a ponerle el rostro a la crisis del transporte masivo de Piedecuesta. Venimos a hablar del trabajador que se levanta a las 4 de la mañana y pasa horas esperando una ruta que nunca llega, del estudiante que llega tarde, de las familias piedecuestanas que se ven obligadas a recurrir a la informalidad o a gastar lo que no tienen en pasajes porque el sistema que debía solucionarles la vida los dejó incomunicados. Entonces, pues, doctora Alice Joana, directora del área metropolitana de Bucaramanga, la autoridad de transporte es suya. La responsabilidad legal y constitucional de garantizar que los ciudadanos se muevan dignamente por el área metropolitana recae sobre su entidad. Y la realidad innegable es que el área metropolitana le ha fallado a Piedecuesta. Hemos visto cómo Metrolínea entró en una fase de liquidación y crisis profunda, pero lo que hemos visto por parte del área metropolitana es audacia, liderazgo ni soluciones de contingencia efectivas para nuestro municipio. ¿Dónde están las soluciones definitivas para la crisis de frecuencias? ¿Hasta cuándo los piedecuestanos van a seguir padeciendo el desmantelamiento de las estaciones y la falta de buses? ¿Cuál es el plan de integración real con el transporte convencional para que la gente no tenga que pagar doble pasaje? Piedecuesta no puede seguir siendo tratada como el patio trasero del área metropolitana. Aportamos a la economía de la región, aportamos dinámicas laborales y estudiantiles masivas y lo único que recibimos a cambio en materia de transporte es abandono institucional. Doctor Emiro Castro, Metrolínea necesita responder con claridad sobre el estado actual del sistema, pero el área metropolitana debe asumir su rol director. No nos sirve que se tiren la pelota del uno al otro mientras el ciudadano de a pie sufre las consecuencias en la autopista. Exigimos hoy compromisos con fechas, cronogramas y presupuestos claros. No queremos más mesas técnicas que terminen en actas vacías. Queremos saber cuál es la estrategia inmediata para restablecer la dignidad en el transporte de Piedecuesta. Cierro diciendo esto: el control político no es un ejercicio de cortesía, es la voz de la comunidad exigiendo respeto. Como concejales de este municipio no vamos a permitir que sigan jugando con el tiempo, el dinero y la calidad de vida de los piedecuestanos. Estaremos vigilantes y listos para tomar las acciones legales necesarias si el área metropolitana no pasa a la retórica, de la retórica a los resultados.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la concejal citante Sandra Duarte. Quisiera, presidente, gracias, que el doctor Adán me conteste las preguntas que le realicé al inicio de la intervención y cuando nuevamente me diste el uso de la palabra. Entonces, por favor, para que me conteste estas dos preguntas que le realicé al final. Me imagino que tomó nota el doctor Adán. Gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Adán Helves. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primera medida, en cuanto a los operativos que se realizan por parte de la Secretaría de Tránsito a estos vehículos, quiero contarles que la Secretaría de Tránsito viene realizando estos operativos totalmente documentados, toda vez que se hacen en compañía del área metropolitana. Igualmente, estos operativos de control a los buses solo se le hace con el tema de que cumplan las normas de tránsito, más no de transporte, toda vez que quien es la encargada de entregar estos formularios IUI, que es el Informe Único de Infracciones al Transporte, es el área metropolitana y estos no han sido entregados. Si bien es cierto, el área metropolitana nos ha convocado no solo al municipio de Piedecuesta, sino a todos los tránsitos del área metropolitana a diferentes capacitaciones para que estas infracciones sean aplicadas al transporte, pues a la fecha no han sido entregados los dichos formularios para poder hacer estos operativos. Igual se vienen realizando por parte de la Secretaría. Igualmente estos operativos también se realizan en compañía de la Policía Nacional, se realizan en compañía del Ministerio de Transporte y obviamente del área metropolitana. Estos operativos están totalmente documentados. Igualmente es importante mencionarle la gestión que viene realizando nuestro alcalde, y es que una de las gestiones más importantes y en vista de la problemática, pues hemos sido el único municipio del área metropolitana que hemos solicitado en diferentes ocasiones, igualmente estas documentadas, las solicitudes al área metropolitana, en donde solicitamos muy respetuosamente se amplíen las rutas a las empresas piedecuestanas como es Transpiedecuesta. Es por esa gestión que se hizo anteriormente que el área metropolitana y Metrolínea llegaron a un acuerdo de abrirle el espacio a 11 buses que Transpiedecuesta incluyó para que cubriera algunas de las rutas que ya no tiene Metrolínea. Entonces es importante mencionarles, honorables concejales, que el municipio de Piedecuesta sí ha solicitado en varias ocasiones estas documentadas, las diferentes ampliaciones de ruta, ¿sí? Toda vez que conocemos la problemática, pues lo que hemos vivido y lo que vivimos diariamente en las calles del municipio de Piedecuesta, y no somos ajenos a eso. Sí, desde en cabeza del alcalde, y lo que digo, el único municipio del área metropolitana que ha realizado estas gestiones es el municipio de Piedecuesta, en cabeza de nuestro alcalde. Y es por eso que se logró que se le abriera este espacio a 11 buses de la empresa Transpiedecuesta. Entonces sí se viene trabajando por el municipio. Igualmente el suscrito hace parte del Comité de Sostenibilidad Metropolitana, en donde versan diferentes temas, entre esos y entre los más fuertes es la seguridad vial. Eso es lo que se ha venido realizando y realmente dependemos en cuanto a la ampliación de rutas o a que Metrolínea o a que Transpiedecuesta pueda involucrar más buses, a que el área metropolitana acepte estas propuestas que igual se siguen realizando, y sé que también realiza Transportes Piedecuesta
al área metropolitana para que los dejen entrar con diferentes buses o sumando más buses a la parte colectiva, transporte colectivo, que es lo que se necesita ahorita, teniendo en cuenta esta contingencia que se nos presenta en todo el área metropolitana. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la concejal citante Sandra Duarte. Gracias, presidente. Bueno, el doctor Adán sigue sin contestarme cuál es la razón de ser de su secretaría respecto al Metrolínea, respecto a que el área metropolitana de Bucaramanga ha dicho que efectivamente los 15 buses no cuentan con tarjeta de operación desde el 27 de junio del 2026 y que es responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Movilidad a nivel territorio quien se debe encargar, en este caso, de actuar frente a ello. Entonces, como le hice mi pregunta, secretario, ¿cuándo van a inmovilizar esos buses? Si están transitando libremente sin la tarjeta de operaciones. Por supuesto, si llega a presentarse algún accidente, algún evento con algún usuario, algún piedecuestano, usted va a asumir la responsabilidad de que estos vehículos estén transitando sin ninguna seguros, pólizas, porque son ilegales. Entonces, esa es la respuesta que yo espero frente a esta pregunta. ¿Qué va a pasar con esos buses? Que el mismo área metropolitana le ha recordado a usted, doctor, que es su responsabilidad, no la de ellos. Entonces, sí quiero saber, y bueno, más allá de los temas de seguridad vial que usted refiere, que son temas dentro del desarrollo de los comités de movilidad, sí quisiera saber qué se ha hablado en estos comités de movilidad donde usted tiene este lugar frente a la situación deplorable, triste del portal de Metrolínea de aquí del municipio, que ya también lo hemos mencionado y lo hemos analizado. Entonces, esa es la pregunta que le hago, doctor. ¿Cuál ha sido su participación frente a eso? ¿Les ha contado? Porque ellos parece que no se han enterado de las condiciones en las que se encuentra el portal. Ellos no se han enterado, ellos lo manifiestan en el cuestionario, que eso no, como no ha llegado ninguna queja, seguramente, que yo no creo, pero dice que no han recibido absolutamente nada sobre el portal, están totalmente desentendidos. Pues sí, usted como autoridad de tránsito y movilidad, sí quisiera, si usted les ha contado a ellos en estos comités de movilidad, la situación que estamos padeciendo en el transporte público en el municipio de Piedecuesta. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Sí, efectivamente, concejal, lo que le expliqué ahorita mismo, el municipio de Piedecuesta no cuenta con los formularios IUIT, ¿sí? Que son los formularios en donde se realizan estos comparendos al transporte. Los encargados de emitir estos formularios son el área metropolitana de Bucaramanga. No se puede hacer comparendos al transporte con las comparenderas del CIMIT. Sí, eso es, o sea, no hay un comparendo del CIMIT, ¿sí? Entonces, quien debe emitir, igual los operativos se le realizan, donde se revisan SOA, técnico mecánico, licencia, que el bus esté en óptimas condiciones y demás. Eso sí lo hace la Secretaría de Tránsito y es lo que viene realizando y es lo que yo le digo que está documentado en compañía del área metropolitana. Sí me hago entender, pero
los comparendos al transporte no. Lo que hemos recibido por parte del área metropolitana, que es la encargada del tema, son las diferentes capacitaciones, que recibimos 2 capacitaciones a nuestros agentes de tránsito con el fin de, si en algún momento llegan estas comparenderas, poder realizar este tipo de inmovilizaciones o comparendos, en su efecto comparendos. Igualmente, en cuanto al tema del comité del que yo hago parte, que es el Consejo de Movilidad Sostenible, dice explícitamente, es un órgano consultivo y de participación ciudadana. Su propósito principal es planificar, debatir y hacer seguimientos a las estrategias que buscan que el transporte sea amigable con el medio ambiente, equitativo y eficiente. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la concejal Sandra Duarte. Gracias, presidente. Bueno, vamos a hacer las conclusiones sobre este debate, porque la verdad es lamentable la situación para los piedecuestanos y seguimos sin tener unas respuestas de fondo. Y no es tanto respuestas, porque sé que el papel aguanta todo, pero sí de asumir responsabilidades y bueno, tendrán que hacerlas frente a la justicia porque no nos queda de otra. Por lo tanto, quiero dejar como conclusiones las siguientes, presidente. El área metropolitana y Metrolínea nos enviaron estas respuestas para definitivamente evadir el debate y la conclusión pues es una sola, presidente y concejales. Estamos ante un sistema que opera en la ilegalidad y el secreto protegido por el silencio de quienes deberían vigilarlo. Estos no son hechos aislados, es una cadena de negligencias que pone en riesgo la vida de los piedecuestanos y el patrimonio del municipio. Primero, quiero concluir que si hablamos de la ilegalidad operativa, el área metropolitana de Bucaramanga ha confesado por escrito que los 15 buses de placas WMQ operan sin autorización legal desde el pasado 27 de junio del 2026. Esto es gravísimo y pues lo he puesto en conocimiento, ya que un bus sin tarjeta de operación vigente es un bus cuya responsabilidad civil puede ser rechazado por las aseguradoras en caso de accidente, ya que está operando fuera de la ley. Es decir, frente a un, Dios no lo permita, un accidente por ocasionado por alguno de estos buses, pues no habrá quien responda, porque yo creo que el doctor Adán no va a responder por eso. Y bajo la ley 336 del 2026 existe una responsabilidad solidaria que estas entidades ignoran, dejando al municipio expuesto a pagar indemnizaciones millonarias por la negligencia de permitir que la flota ilegal ruede por nuestras vías. Entonces, secretario, así no lo quiera aceptar, creo que usted va a ser el primer responsable de esto. Segundo, esta ilegalidad es permitida por el vacío de vigilancia absoluta. El área metropolitana admitió que en el 2025 y el 2026 no ha realizado ni una sola auditoría para verificar si Metrolínea aún tiene capacidad financiera para operar. La verdad, para mí es insólito que la autoridad de transporte confiese que no vigila a una empresa que arrastra un patrimonio negativo de 118.000 millones de pesos y pasivos judiciales por 585.000 millones. Pregunto, ¿cómo puede el área metropolitana decir que garantiza el servicio si ni siquiera sabe si el operador tiene con qué sostenerse? Tercero, Metrolínea intenta esconderse tras un muro de reserva estratégica. Como lo vimos en las respuestas al cuestionario,
se niega a entregar copia de los acuerdos comerciales bajo este término de reserva estratégica. Quiero decirles que el artículo 312 de la Constitución y el artículo 114 de la Ley 136 del 94, el Consejo tiene el deber de vigilar todo asunto de interés local. Piedecuesta es accionista, recordemos, y el servicio impacta nuestra movilidad diaria. Por lo tanto, su autonomía administrativa no es un cheque en blanco para el secreto. El dinero público y las rutas de nuestra gente no pueden ser secretos de oficina. Por esto, todo nos lleva a hacer una pregunta supremamente importante y necesaria. ¿Para qué seguimos siendo parte del área metropolitana de Bucaramanga? Se les delegó al área metropolitana regular el transporte y han fallado en todo. Permiten que Metrolínea labore en el secreto y ocultando toda documentación. Confiesan que no auditan las finanzas y toleran además, permiten que buses ilegales que nos tienen en riesgo a todos transiten con total libertad. Yo pienso que Piedecuesta podría seguir el ejemplo de Florida Blanca y recuperar su autonomía. No podemos seguir atados a una entidad que nos quita soberanía, pero solo nos devuelve abandono e inseguridad jurídica. Por lo tanto, quiero decirle, presidente, y a quienes nos están escuchando, que a Piedecuesta el transporte se lo arreglan o se lo devuelven al municipio ahora mismo. O garantizan un sistema legal y transparente o nos entregan la autonomía de nuestra infraestructura y operación. Ya que decidieron evadir este consejo, pues tendrán que responderle a los jueces y a los entes de control. Quiero decirle, presidente, que a Piedecuesta hay que respetarla, se le respeta. Y la impunidad, de verdad, tendrá que tener un fin con estas acciones legales que he adelantado, porque mi pueblo me duele, la situación de un transporte digno no puede seguir siendo un cheque el cual tramitan como se les da la gana, y además la seguridad de nuestros usuarios, de nuestros piedecuestanos, sigue en riesgo. Presidente, con esto dejo hecha mi intervención, agradeciéndole su esfuerzo porque las instituciones invitadas vinieran, pero siguen por tercera ocasión negándose a dar la cara a los piedecuestanos. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. A la misma hora. Damos por finalizado el debate de control político. Señor secretario, continuar con el orden del día. Señor presidente, seguimos con el orden del día. Pasaríamos al cuarto punto, lectura de correspondencia. En este punto, señor presidente, le informo, no tengo correspondencia para trámite en esta sesión ordinaria número 103 de hoy 7 de julio de 2026. Pasamos al quinto y último punto del orden del día, proposiciones y asuntos varios. Compañeros, estamos en proposición de asuntos varios. ¿Algún concejal desea el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Emerson Rojas. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con los muy buenos días a la mesa directiva, a los honorables concejales, a las personas que nos acompañan en las barras y a los que nos visualizan en redes sociales. Un saludo muy especial al doctor Adán, agradecerle por haber asistido al llamado que hizo la concejal Sandra, también agradecerle al doctor que viene en representación de la personería, muy atento, tomando nota a todas las problemáticas que mencionaron los compañeros. Quisiera
quisiera muy respetuosamente hacerle una solicitud al jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Medio Ambiente con respecto a la limpieza de la canalización del barrio de La Castellana. Los habitantes de ese sector me han manifestado que ya pues lastimosamente dentro del cauce de esta canalización ya se encuentra pues de alguna manera algunas plantas creciendo por las tierras que trae, que remueve. Es necesario hacer esa limpieza. También de igual manera me manifiestan que no se ha realizado, ingeniero Jorge, quizás el estudio para mirar cómo se estabiliza o cómo se mejora ese muro en Gaviones que falló en esta canalización. Entonces es una solicitud que quiero que se haga de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra. ¿Algún otro concejal desea el uso de la palabra? Damos por finalizada la sesión del día de hoy, recordándoles que el día de mañana está programada en el horario habitual a las 8 a.m. Que tengan feliz día.